Bueno, después de un impasse de un par de meses, estamos nuevamente con el doctor Mariano Luis Nívoli. Acompañamos toda esta campaña de la pandemia, la prevención, el tema después que vinieron las vacunas, ¿verdad? Tuvimos picos muy altos y ahora se dice así en el Vox Populi que la pandemia dio una tregua. ¿Es tan así, doctor? Bueno, sí, realmente estamos con una gran mejoría, una gran disminución en los casos, así como a veces nos sorprendió lo rápido que ascendió en el Paraguay en la última ola, también sorprende un poco lo rápido que está descendiendo. No obstante, hay que recordar que si bien la epidemia, la pandemia está disminuyendo su intensidad, sigue todavía en un nivel alto, los virus tal vez no se hayan estabilizado, siguen cambiando, todavía no sabemos realmente la eficacia de la vacuna. Hasta cuándo va a alcanzar. Sabemos que está teniendo impacto, que es eficaz, pero no sabemos qué tan eficaz ni cuánto tiempo dura su eficacia. Sí. Se está teniendo una información y aparentemente no es tan prolongada la duración, pero a medida que vamos poniendo más dosis, más se prolonga la protección, ¿no es cierto? Entonces, ¿Por qué se prolonga? Porque la vacuna, como usted dice, o es floja o el virus muta, como también, ¿no? Bueno, eso por un lado. El tema, ¿qué quiere decir que el virus mute? Supongamos, si el virus tiene una cara, vamos a dar un ejemplo así. Con el termo. Con el termo. Entonces, vemos... Este termo yo lo puedo reconocer porque sí, tiene una manija, tiene estas orejitas, sí, se levanta así, el pico es redondo de esta forma. Pero ustedes saben que hay otros termos que tienen otra forma. Sí. Entonces, los antígenos que son cada una de estas cositas que yo reconozco, sí, y por la cual digo este es mi termo. Sí. O el virus. O el virus, exactamente. Pero de pronto mutar, ¿qué quiere decir? Que cambia la forma de alguna de estas. Por ejemplo, que pierda esto. Sí. Entonces, si yo tenía una defensa que atacaba esta parte y no la tiene, ya no lo va a reconocer. Va a defender. Sí. Perdí potencia, digamos. Entonces voy a reconocer esto, voy a reconocer esta parte, voy a reconocer esta parte, pero ya no. Entonces, ya no. Eso por un lado. Y por el otro, que con el tiempo se van descansando las células que se activaron. Sí. En el primer momento, los linfocitos, eso habíamos explicado en otra parte, cómo se activan los linfocitos y comienzan a combatir. Y si no está presente el agresor, el virus, en el organismo, los linfocitos se van descansando y se va disminuyendo la inmunidad. Eso pasa en todas las enfermedades, solo que en algunas enfermedades el descenso de esa protección es más lenta y en otras es más rápida. Más rápido. Por ejemplo, y se da en los virus respiratorios que mutan tanto, las defensas tratan no de durar mucho, sino de activarse y renovarse frecuentemente. Por eso, para la gripe hay que vacunarse cada año y pensamos que para el coronavirus también será de esa forma. Inclusive ya se anticipó la tercera dosis, inclusive ya acá en Paraguay se está colocando la tercera dosis a los primeros personas que recibieron la vacuna. El grupo de mayor riesgo, ¿verdad? Sí, en este caso los profesionales de la salud. Como ustedes. Sí. Bueno,
Vio que estamos en Paraguay, ¿no? Siempre la gente quiere que pongamos énfasis en el país que estamos, en la región que estamos. El gobierno ya levantó prácticamente todas las medidas restrictivas, ¿no es cierto? Entonces las personas de pronto interpretan que la pandemia no está más, dice, se fue el virus a lo pareí. Eso puntualmente, y se comporta relajado, ¿no? Quiere hacer la vida normal porque hay gente que estuvo encerrada, hay gente que sufrió la enfermedad, hay gente que también perdió seres queridos, vamos a decir la verdad. Entonces está todo el factor psicológico, ¿no? Que si bien de pronto no es su área específica, influye en el comportamiento de las personas. ¿Qué le podemos decir a las personas que ya no se protegen, como usted está protegido ahora, como yo estoy, y piensan que esto terminó? Bueno, realmente, como habíamos dicho, señalado ya desde el comienzo, si bien nos ha movilizado este tema de la pandemia, Sí. del virus, debemos recordar que no es la única enfermedad. Entonces, realmente no podemos decir estamos libres de enfermedades. O sea, sí, el coronavirus se está controlando de una forma bastante satisfactoria en Paraguay, pero sabemos que Argentina y Brasil está disminuyendo, pero en forma un poco más lenta, pero siguen disminuyendo el nivel crítico es menor, digamos, el nivel de la pandemia es menor, inclusive ya es 10 veces menor, o sea, significativamente menor, pero por un lado no podemos decir que terminó, Sí. porque hay países, los países que están en invierno están sufriendo, Rusia está sufriendo, muchas personas en muchos países que tienen acceso a vacunas no están queriendo vacunarse. ¿Por qué eso pasa de que no se quieren vacunar? Bueno, Hay muchos, dicen, negacionistas, ¿no? sí, realmente habría que ver cómo uno identifica al negacionista, ¿no es cierto? Pero evidentemente que esto movilizó a todo el mundo y bueno, como decía Foucault, que era un filósofo, decía, donde hay relación de poder hay reacción. Entonces, siempre que haya poder que nos dice una cosa, siempre va a haber oposición y siempre va a haber reacción. Eso es propio de la naturaleza humana, ¿no? Que por un lado no es tan nefasto porque está bien, las vacunas están demostrado que nos protegen, pero ni siempre las autoridades han actuado en sentido de defender a la población, por lo tanto el que uno tenga un cierto resquemor no es que sea algo tan inadecuado y nefasto, solo que sí se ha generado tal vez por algo que es un poco novedoso en el tiempo, que es la fluidez de la comunicación. Algo con lo cual estamos luchando, si bien se ha venido viendo, digamos, en toda la segunda mitad del siglo pasado, en este siglo es que estamos lidiando con la fluidez de la información y donde la información prácticamente toda persona puede hacer llegar a nivel mundial su opinión o sumarse o movilizarse. Entonces, digamos, el consumo de información ha variado un poco, y la misma información se retoma y se
Se distorsiona, se cambia. Se distorsiona, pero se reevalúa de muchas formas muy distintas, en forma muy rápida y muy acelerada. Entonces, realmente nosotros a veces, por ejemplo, uno puede burlándose decir, ah, sí, las vacunas que colocan un chip, pero de pronto hay gente que puede creer que, o sea, como una confirmación, el hecho de que vos quieras esconderlo autoriza a pensar de que entonces es cierto de que hay complot y etcétera, que es un poco el problema de la teoría conspirativa, digamos, sí, donde la teoría mismo trae que si vos la negás, se puede interpretar como que lo estás afirmando, porque el hecho de querer esconderlo lo reafirma. Entonces realmente digamos, a dónde vamos a llegar es que realmente no sabemos por qué sucede ese fenómeno que hace que las personas se nieguen muchas en gran cantidad, porque uno puede decir, bueno, uno sabe que 5 o 10% de la población es posible que se niegue a rabiar inclusive, pero 30% es medio mucho, y eso hace que la efectividad de la vacuna termina disminuyendo. Entonces realmente no podemos estar con los brazos caídos. Sí sabemos que el verano es un alivio también, la enfermedad que se empeoró fuertemente siempre en invierno. Todos los países tuvieron los peores brotes en invierno. Sí. Y entonces, pero así como el verano entra, también va a pasar el verano y va a volver el invierno, y el otoño primero y después el invierno, y debemos estar preparados. Claro que, como usted nombraba los fenómenos psicológicos, sí es hora de empezar a retomar el contacto, pero el contacto psíquico no siempre implica un contacto físico directo. Hay ocasiones en que sí, pero entonces podemos ir retomando los contactos psíquicos, que bueno, o sea, contacto de amistad, que charlar, decir, reunirse. Claro, que se ha mantenido, y tal vez, bueno, la forma virtual se ha instalado de una forma muy presente, y eso ya va a quedar, digamos. Como una alternativa, ¿no? Sí, pero entonces lo que sí siempre es recordar el cuidado. Entonces nosotros como profesionales de la salud, lo que tenemos que transmitir es que sí estamos mejor, sí hay las prevención. medidas estrictas ya se han, recuerda, salíamos con otros trajes, ahora estamos sí, está todo documentado. Corta, pero el tapaboca todavía estamos usando, estamos esperando que pronto podamos quitarlo, pero es cuestión de responsabilidad, saber usarlo, y después lo vamos a quitar, y tampoco es para decir, bueno, nunca más voy a usar el tapabocas. El trapo le dicen ahora, ¿no? Bueno, el trapo le dicen los muchachos, así en la jerga de la calle, es el trapo. Andar con el trapo. Porque eventualmente cuando estemos engripados, resfriados, va a ser responsabilidad de cada uno. También. Sí, justamente para evitar que las enfermedades se transmitan de forma tan agresiva. De persona a persona. Y el lavado de manos siempre tratar de mantener, lo que a veces en los negocios mismos se va aflojando con el tema. Sí. Bueno, de nuestra parte la última. En la entrevista que hicimos anterior a la esta, ¿no? Por no decir la última, porque uno nunca quiere decir la última, le preguntamos qué era mejor, una persona que no se vacunaba y se cuidaba, o una que se vacunaba y no se cuidaba. Usted nos dio la respuesta en ese momento, ¿no? Que de pronto era mejor
cuidarse y no vacunarse. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cambió un poco el pensamiento? No, o sea, lo que pasa es que en la época que dijimos, la limitación del stock de vacunas era una realidad, digamos. Hoy por hoy ya la vacuna, bueno, si bien en adolescentes todavía no le está tocando a todos, pero en adultos ya ha tocado a todos. Entonces realmente el que no se vacuna, no se vacunó es porque no. de Aragán, digamos. Y sí, pongamos. Porque ahora hasta se están haciendo campañas en las colonias. Claro, exactamente. Entonces, digamos, hoy por hoy, si bien no podemos decir que el nivel de vacunación en Paraguay esté óptimo, porque está por detrás de lo esperado, pero por lo menos ya hay un mínimo esto de vacunas como para cubrir a la población. Entonces, sí, realmente hoy por hoy, dentro del cuidarse entra el vacunarse. Sí. Y realmente lo que me preocupa es que a veces la gente por pereza o como dice acá, sin más pena, no se apura en vacunarse y de pronto cuando se exija para algo la vacuna se va a apurar todo el mundo y va a querer tener la vacuna ahí y va a protestar porque de pronto se la exijan, sí, para circular o para ir viajar o para entrar en el colectivo o lo que sea. Que si te exigen carnet de vacuna y las personas empiezan a viajar y ahí se van a apurar. Sí. También, entonces lo ideal sería que piensen ahora. ¿Verdad? ¿Para qué? Pero bueno, Valento, yo he tenido personas que no dudaban mucho de vacunarse, le insistimos que se vacunen, bueno, conseguimos que se vacune, después... Ahora, después de unos meses, están pensando para sus hijos, también que si ya son adolescentes. Entonces, mismo la gente que en un principio tiene miedo se niega, es posible que se acceda a tener la vacuna. No es que todos los negacionistas son negacionistas últimos y a fondo. Entonces, creo que sí, hoy dentro del cuidado entra el procurar la vacuna, pero no es solo la vacuna, saber que el cuidado no es, llegó la vacuna y acá terminó como si fuese el fin del ciclo, digamos. Me vacuné y ya está. No, eso en absoluto. No corre. Tenemos que seguir cuidando. De hecho, nosotros, ¿cuántos meses ya hace que estamos vacunados y seguimos usando? Y sí, ¿no? Con el cuidado, ¿no? Por lo menos fuera de casa. Estamos esperando, bueno. Cuando sea la oportunidad vamos a quitar la mascarilla y vamos a reservarla solo para los casos puntuales. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor.